Buen día, doctora. El día de hoy vamos a exponer un poco sobre las enfermedades de transmisión por alimento en medio abiótico. Esto se define como un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de ingerir un alimento, y los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Los brotes pueden involucrar números diferentes de casos. Un individuo infectado es lo que se entiende como un caso. Un único caso de botulismo, por ejemplo, envenenamiento químico, o de una enfermedad que no se encuentre en el país, esta puede ser suficiente para desencadenar acciones relativas a un brote epidémico debido a la gravedad de la enfermedad provocada por estos agentes. Además, es importante observar que pueden ocurrir casos aislados de enfermedades de origen alimentario. Los brotes y los casos de ETA registrados representan apenas la punta del iceberg. La probabilidad de que un brote o un caso se reconozca y se notifique por las autoridades de salud depende, entre otros factores, de la comunicación de los consumidores, del relato de los médicos y de las actividades de vigilancia sanitaria, de las secretarías municipales, departamentales y provinciales de la salud. Estos alimentos involucrados con más frecuencia en las epidemias y casos de ETA son aquellos de origen animal. El vehículo de los productos involucrados son carne bovina, los huevos, carne porcina, carne de aves, pescados, crustáceos, moluscos o productos lácteos. Para que una ETA ocurra, el patógeno o sus toxinas deben estar presentes en el alimento, ¿verdad? Sin embargo, la sola presencia del patógeno no significa que la enfermedad va a ocurrir. En la mayoría de los casos de ETA, el patógeno debe estar presente en cantidad suficiente como para causar una infección o para producir toxinas. El alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, o sea, debe presentar características intrínsecas que favorezcan el desarrollo de este agente. El alimento también debe permanecer en la zona de peligro de temperatura durante tiempo suficiente como para que el organismo patógeno se multiplique o produzca estas toxinas. Otras condiciones extrínsecas deben prevalecer para que esta multiplicación o producción de toxinas sea favorecida. También debe ingerirse una cantidad suficiente del alimento conteniendo este agente para que la barrera sea susceptible del individuo y sea sobrepasada. Las ETAs pueden clasificarse en infecciones, en intoxicaciones o infecciones mediadas por toxinas. Las infecciones transmitidas por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos conteniendo microorganismos patógenos vivos, como por ejemplo Staphylococcus aureus, el hongo de Aspergillus, Cryptosporidium, el virus de la hepatitis A, Trichinella spiralis, y hay otros. La intoxicación causada por alimento ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos, estos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afecten a la salud. Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedades incluso después de la eliminación de los microorganismos. Una de las enfermedades de las que nos tocó investigar es la difilobotriasis. Su agente causal es la Difilobotrium. El reservorio es el ser humano y también los peces de agua dulce. La forma de este parásito adulto estrobilar vive en el intestino delgado del hombre, del perro, del gato, del oso y de otros animales silvestres. Los alimentos vehiculares pueden ser el consumo de pescado, de huevos e hígado, de peces crudos, ligeramente salados o ahumados. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 25 a 30 días. Los factores y condiciones que influyen en esta es un ecosistema de agua dulce y las estrategias para prevenir esta enfermedad es que hay que educar a la población, ¿verdad? Para que se abstenga de consumir pescado crudo y de contaminar los lagos con sus heces. Tratar a los portadores de difilobotrios para evitar que contaminen el ambiente, y este diagnóstico se realiza mediante la comprobación
de la presencia de los huevos de sesgo. A continuación, los dejo con mi compañero para que les siga explicando un poco más. Sí, muy buenos días, doctora. Siguiendo con este estudio de esta matriz, de estas enfermedades, y viendo un poquito más a fondo sobre lo que es en sí estas enfermedades, analizando un poquito más de estas 20 enfermedades que nos tocó, podemos ver varias similitudes que tienen estas enfermedades, que una de ellas sería el nivel de peligrosidad que tienen estas enfermedades, como por ejemplo ser aquellas enfermedades como el ergotismo, la fiebre Q, la encefalopatía espongiforme, la amatoxinas, y tenemos también la salmonelosis, que tienen un periodo de incubación muy corto, que básicamente son horas las que se tardan estas bacterias, estos microorganismos en producir síntomas. Y la mayoría de estas enfermedades que nos tocó investigar tienen esa característica, todas casi en común, que son altamente, el periodo de incubación es rápido. Entonces podemos ver esta similitud, que el nivel de peligrosidad de esta es bastante alto. Otro análisis que puedo observar yo, que es uno de los principales factores que favorecen a la proliferación de estas enfermedades, es la mala preparación de los alimentos, que básicamente puedan venir contaminados, o sea que no se preparan el adecuado calor, no se someten a la verdadera cocción que se debe, que se debe dar a los alimentos, para así inhibir estas bacterias que producen estas enfermedades. Y a base de esto, ¿verdad?, salen las estrategias que uno tiene que tomar eh, para prevenir estas enfermedades, ¿verdad? Son muchas las cosas, ¿verdad?, que pueden ayudar a estos microorganismos a proliferarse, ¿verdad?, sobre estos alimentos, y una de ellas son las características que, que nos da a demostrar en la matriz, como ser el agente etiológico, el hábitat donde se puede crecer, que básicamente es otra también similitud que se tiene que mencionar, es que la mayoría son heces fecales, es el hábitat de estos microorganismos. Y básicamente los huéspedes son los humanos, ¿verdad? Los humanos y algunos animales. Entonces, es importante, ¿verdad?, conocer todas estas características, ¿verdad?, de estos microorganismos, para así uno tener ese conocimiento, a ver cómo va a atacar, ¿verdad?, a estas enfermedades. También vale la pena mencionar, sobre todo, ¿verdad?, que el tema central que tiene que ver esta matriz es la prevención, ¿verdad?, de estas enfermedades, que nosotros como ingenieros agroindustriales tenemos la gran responsabilidad de que no ocurra todo esto, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer todas estas características que tienen estas enfermedades, como por ejemplo si estamos hablando de la salmonela, conocer cuáles son el huésped que básicamente ataca la salmonela, cuáles son los alimentos vehiculadores de la salmonela, que básicamente son las aves, y qué más, los huevos, ¿verdad? Básicamente son los alimentos principales que esta ocupa. Conocer cuáles son la morfología, etcétera, ¿verdad? Cuáles son los medios de prevención, para así uno conocer de qué manera va a atacar estas enfermedades, ¿verdad? Y resumiendo, ¿verdad?, este análisis, podemos decir que es muy importante, ¿verdad? Y básicamente no es importante, sino que tenemos que conocer todas estas características, estos peligros de todas estas enfermedades, porque nos van a ayudar a prevenir cualquier contagio, ¿verdad? Cualquier contagio que pueda haber en alguna empresa que esté a nuestro cargo, ¿verdad? Eh, para así garantizar la salud del consumidor, que la salud del consumidor sea garantizada, ¿verdad? Bien, entonces ya concluyendo un poquito, ¿verdad?, sobre esto, vamos a decir que el ser humano es el principal huésped de la mayoría de estas setas, que básicamente, debido a la falta de higiene,
y después próximamente a la mala manipulación de los alimentos, no son muy bien preparados, somos contaminados, ¿verdad? El segundo huésped principal serían los animales, eh, que son los responsables de la prolongación de esta bacteria, ¿verdad? Así que para asegurarlo, estas enfermedades que estén inhibidas de nosotros, hay que cumplir con todas estas buenas prácticas de manufactura, las POEs, garantizar la calidad de los alimentos básicamente, ¿verdad? Y esto ha sido toda nuestra presentación, nuestra posición. Espero que haya sido entendible. Muchas gracias.